continuamos a esta hora y dentro de este programa del día de hoy para profundizar en otros temas, esperando que todos los contenidos, como siempre les digo, estén resultando del agrado de ustedes, amigos oyentes, que nos siguen acompañando en Radio Realejo, también a través de internet. Vamos a hablar ahora de seguridad vial. Aquí en esta casa tenemos a Pedro Fuentes, muchos años en la autoescuela El Tejar, y como técnico en seguridad vial pues nos atiende en esta casa en Radio Realejo. Cuando uno tiene siempre dudas, lo llama y así compartimos las dudas y todas esas normativas con los amigos oyentes, que de eso se trata, que esta radio como servicio público pues pueda llegar a todos ustedes con temas tan importantes, porque en la vía pública nos va la vida, y no exagero, porque teniéndolo todo en regla pues tendremos mayor seguridad, y son vidas humanas las que salen a la vía pública, o bien dentro de en un coche, en una moto, o bien como peatones. Y ahí estamos todos siempre en la carretera. Amigo Pedro, un saludo, muy buenas, ¿qué tal Un estás? saludo, muy bien, muy bien. Pues mira, Estamos pues hoy dispuestos como siempre. Hoy aquí te agradecemos como siempre la llamada, ¿no? Y que nos atienda, porque vamos a ver, Pedro, aquí estábamos comentando antes ahí fuera, ahí en la redacción con los compañeros, un poco pues esperando a la entrada aquí ya al programa, pues los temas, analizándolo todo y hablando de seguridad vial, pues comentaba uno de los compañeros que había visto una moto de esta, digamos, Pino, no sé cómo se llama así más o menos, que tenía un niño delante, porque claro, no podía ir detrás en el sillón, y lo llevaba adelante con las manitas apoyadas en el manillar de la moto, ¿no? Sabemos que estas motos pues circulan por aquí, en las cercanías y demás. ¿Eso es permitido, Pedro, que el conductor de la motocicleta lleve a un niño de pie? Porque otras veces hay otros que van como segundo pasajero en la parte de atrás, pero claro, a lo mejor en una curva tú no tienes, el niño a lo mejor no tiene suficiente agarre para agarrarse del que va adelante, como ocurre muchas veces con las personas adultas. Esta primera pregunta te la hacemos porque estábamos comentando ahí fuera en la redacción. O sea, si yo sé que tú a lo mejor tenías otras cosas, aunque luego la podemos No, 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 intercalar. no. Efectivamente, la cuestión es bastante interesante. De la misma manera que lo has visto, yo también he observado en algunas circunstancias, sobre todo gente joven, transportar a niños en vehículos de ruedas, en vehículos de ruedas que pueden ser ciclomotores, que pueden ser en motocicletas o patinetes eléctricos, en fin, todo esto. Y con respecto a estos vehículos hay una norma bastante contundente, y es jamás, en ningún momento, en este tipo de vehículos puede ir ningún tipo de persona, ni niños, ni adultos, ni ningún tipo de objeto colocado entre el manillar y el conductor. Eso tiene que estar completamente libre. Por eso le condicionaría mucho la capacidad para poder dominar el vehículo en determinadas circunstancias. Con respecto a los niños, la ley habla de una manera bastante clara y de forma bastante genérica que no se permite que menores de 12 años vayan en motos, ni en motos ni en ciclomotores, insisto, en vehículos de ruedas. ¿Sí? Sin embargo, hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, cuando la ley habla de esto, dice, bueno, si tiene menos de 12 años no puede viajar en una moto. En el lugar, además, tendrá que ir siempre en el lugar adecuado, concebido para ello. Es decir, si tu vehículo, si tu moto es de una sola plaza, no puede llevar absolutamente a nadie, ni niños ni adultos. Que eso también es otra cosa que muchas veces se ve. ¿Eh? Oye, si la moto tuya es de una plaza, no pueden viajar pasajeros. Concretamente, por ejemplo, eso es lo que nos pasa, por ejemplo, los patinetes eléctricos. Totalmente prohibido llevar pasajeros. Algo que sorprendentemente yo observo, sobre todo en las calles aquí en el puerto, que es donde más transita mi vida,
diarias personas con niños por la calzada circulando en un patinete eléctrico. Eso está terminantemente prohibido y el problema de todo esto, yo insisto en algo muy importante, es que para conducir estos vehículos, sobre todo los patinetes eléctricos, no se necesita ninguna autorización. Por lo tanto, no tienes que demostrarle a nadie para obtener una licencia que te permita conducir tus conocimientos. Por lo tanto, puedes tener muy buenos conocimientos como no puedes tener ninguno. La mayoría de las personas que se observan, tanto conductores de vehículos de dos ruedas, en cuanto sean patinetes eléctricos como ciclomotores o motos, que la conocen, porque no es genérico, pero sí hay una minoría que actúa de una manera un poco fuera de la norma y con un poco de bueno, de una sensación de impunidad, con una sensación de que es capaz de resolver y con una escasa percepción del riesgo, ¿no? Porque es un peligro tremendo. Claro, como te decía antes, ¿cuándo puede viajar un niño menor de 12 años en una moto, en un patinete eléctrico? Nunca. ¿Cuándo? Bueno, si es mayor de 7 años, podría viajar siempre y cuando el conductor sea su padre, o su madre, o el tutor legal. O también podría viajar con un adulto, obviamente que tenga autorización, siempre, aparte de tener la autorización legal del permiso de conducir, debe tener una autorización expresa del tutor, padre o madre, de uno de los tres, el que sea, el que corresponda a la... Porque si no, no puede montarse. Es decir, tú imagínate que yo pues tengo un amigo que tiene su hijo, que tiene 9 años, y yo voy a ver a mi amigo y voy a llevar al niño porque estaba en mi casa. Si su padre, su madre o tutor no me ha dado a mí la posibilidad de hacerlo, totalmente prohibido. Sí, la Aquí puede autorización, haber conflicto. Sí. Claro, porque es que aquí puede haber un conflicto en la medida de que tengas un accidente. Porque si no pasa nada, normalmente no hay conflicto. Ay, bien, el niño puede gustarte o no que otra persona lo monte en ese tipo de vehículo, se lo podría decir, pero tú imagínate que tengas un accidente con un niño. Y su tutor, su padre o su padre, luego digan, ellos a ti no te autorizaron. Claro, se te viene el mundo encima, ¿eh? Se te viene el mundo encima. Por lo tanto, esto que parece una cosa al aire, dice, el padre va a decir que sí, tal cual. Cuidado, porque hay momentos en los cuales, si no hay ningún problema, pues es normal que actuemos sin tantos aspavientos, ¿no? Pero si hay un problema, una circunstancia donde el niño puede sufrir lesiones, eso te puedes ver metido en un problema grave, ¿no? Evidentemente, mientras no ocurra nada, por el mero hecho de viajar con un niño de menos de 12 años en la moto sin autorización de sus tutores, eso es una sanción económica de 200 euros, ¿no? Claro, como ya te decía antes, estos niños cuando se montan, tienen que tener unas condiciones muy claritas. Y es que si el menor de 12 años, o aún siendo mayor de 12 años, hay algo que a veces se observa también, ¿no?, en los pasajeros. El pasajero, cuando va en la moto, obligatoriamente tiene que llevar casco. Pero aparte de llevar casco, sus pies tienen que ir apoyados en el reposapiés. ¿Qué ocurre si el niño, por su estatura, no le llegan los piecitos al reposapiés? Bueno, pues en esas condiciones el niño no puede viajar en un vehículo. Por eso decía yo antes que muchas veces si iba a ir ahí no se podía agarrar, ¿no? Entonces, claro, queda en el aire y eso no es seguridad. Claro. ¿Qué se puede hacer ante eso? Bueno, porque es que hay que entender también
que, por ejemplo, en el año pasado y en lo que llevamos de esto, la venta de este tipo de vehículos ha sido increíble. Está claro, son vehículos que te dan una capacidad de movimiento mucho más ágil, no, las colas son menos, tienes que, bueno, las puedes evitar con mayor facilidad en los estacionamientos, en las ciudades, son vehículos urbanos y por lo tanto ha aumentado bastante su presencia en las vías, ¿no? Y por lo que claro, pues tú imagínate, un padre llevar los niños a un colegio, pues sabes, llevar a un niño a un colegio, en determinados colegios, es una odisea, son una hora a lo mejor las colas. Bueno, pues en una moto eso te facilita y son muchos los que han optado por esa, para evitar los problemas. Pero, insisto, hagámoslo siempre dentro de las normas y en la máxima seguridad. Y sobre todo, fundamentalmente, son nuestros niños. Y es que no concibo a un adulto, no, es que no lo concibo, yo en mi mente no me cabe poner en riesgo la vida de un niño. Es que eso no es de recibo, no es de recibo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es protegerlos, cuidarlos, y evitar cualquier daño. Y en estas condiciones tenemos una cosa interesante. Con respecto a esto de los niños, cuando los llevamos al colegio, muchas veces los niños que vayan bien cubiertos, con una ropa adecuada, con unos zapatos adecuados, aparte del casco. Pero hay un detalle que son las mochilas. Un niño en una moto no debe llevar la mochila en la espalda. Eso le va, ten en cuenta que no tenemos nada que nos proteja, es el viento el que nos... Y eso puede suponer una Me desestabilización del niño. acuerdo, Pedro, que tú muchas veces explicabas que eso no se puede hacer cuando, por ejemplo, alguien del coche de adelante tiraba una colilla y detrás venía una Oh, moto. ¿Te acuerdas que tú lo explicaste? sí, eso es peligroso. Afortunadamente, ya hoy en día en la nueva ley eso está totalmente castigado. Prohibido, sí, sí. Pero ¿te Y acuerdas al hay una... principio que lo comentaba? Sí, Sí, sí. esto es tremendo, pero no solo una colilla. Cualquier cosa, la gente, hay personas que de civismo tienen muy poco, están comiendo algo en el coche, pero Sí, pasajeros abren la ventana baja la y te ventanilla tiran y tira la todo. bolsa de las Claro, papas fritas y te llega a la cara. Es decir, es que seamos un poco conscientes. ¿Qué claro. te cuesta dejarlo en el coche? Lo pones dentro de una bolsa plástica. Yo, por ejemplo, que soy fumador, y si yo no veo estoy fumando, yo lo apago con la mano y me lo pongo en el bolsillo, el cigarro, no pasa nada, los bolsillos son para eso. Y ya los tira usted cuando llega a casa, los tira usted cuando llega en eso. Sí, pero ¿por qué tiramos las cosas a la calle? ¿Por qué? Y sobre todo en movimiento existe ese riesgo. El cigarro encendido es muy peligroso, sobre todo porque te puede llegar a la ceniza o lo que sea. Pero es que cualquier elemento que te sorprenda, de repente que tú lo veas que viene hacia ti, te va a obligar, si conduces un vehículo de esto, pues a hacer a lo mejor un desvío brusco, lo que puede conllevar a que la caída de esas personas y de ese vehículo a la vía pública, con el consiguiente daño. Por eso, insisto, hoy en día ya está muy castigado cualquier objeto que tú tires, y cuidado que el castigo es bastante, puede ser en función de las consecuencias, puede hasta llegar a tener cárcel, pero mm, siempre me gusta a mí más que hagamos las cosas por convicción, que no por miedo a los castigos. Es por civismo, señores, eso no se debe hacer. Yo observo en ese aspecto, claro, y observo cómo ya la inmensa mayoría de personas, pero la mayoría, apenas ves ya cigarros tirados en el suelo, los ves que los recogen, es decir, vamos avanzando, pero todavía siempre se quedan rezagados que les cuesta entrar dentro de una normalidad de convivencia curiosa, ¿no? Por lo tanto, es mucho cuidado porque en esto, sobre todo con lo que te hablaba haciendo en este aspecto de los cigarros, lo de la mochila, los padres y las madres o cualquier persona adulta que lleve un niño debe tenerlo en cuenta. Quítale la mochila al niño, ponla en, el, en la maletita que llevas ahí, y que luego
pues ya la cogerás cuando se baje. Pero un niño con una mochila puesta es un riesgo añadido más, ¿no? Nunca se debe llegar a esto. Claro, con respecto a esto, después hay otro detalle que parece niño, pero que no lo es tanto, ¿no? Llegamos al lugar por donde debemos decirle al niño que se baje siempre. Siempre decirle al niño, bájate por la zona de la acera, bájate por la zona de la acera. Nunca, pero esto que también es normal hacerlo en un coche, en las motos también es muy importante. Es que ahí es donde yo quería llegar ahora, Pedro, porque siempre en el coche más o menos sabemos cómo hay que hacerlo, Ah, ¿no? Pero en la moto, que no tiene en la puertas, por moto es decirlo de igual, alguna manera. siempre usted haga la bajada siempre por el lado de la acera. Nunca te bajes en el sentido contrario. Pero el propio conductor también debe hacer. Normalmente, pues hay quien tiene la tendencia, a lo mejor estacionas en el lado derecho, intentas bajarte. No, hazlo sencillo. Minimiza los riesgos. Bájate por el lado de la acera. Para el conductor y todos los pasajeros. ¿eh? Porque el bajarte puedes hacer un movimiento raro, tal cual invadas más espacio de la vía del que crea, y es fácil de evitar esas circunstancias siempre que las tengamos en cuenta. Por eso es generar hábitos, generar movimientos que ya lo hagamos de una manera automática. Y eso es lo normal. Siempre vas a hacer usted por el lado de la acera. Si estás en el lado izquierdo, te vas por la izquierda. Si estás estacionado en el lado derecho, por el lado derecho. Pero nunca te bajes por el lado de la calzada. Y claro, con respecto a los patinetes, volvemos a decir lo mismo. Aquí no puede, pero no solo en los patinetes. Estamos hablando en ningún vehículo de movilidad personal, en ninguno pueden viajar personas. Prácticamente, ¿por qué? Porque todos están concebidos para el transporte de una sola persona. Tú, por ejemplo, has visto estos cochitos eléctricos también, ¿no? Sí. Que suelen... Esto, quiero aclarar algo interesante. Yo caminaba el otro día por una de las calles del puerto, que es un placer caminar por ellas, y me veo, pues eran dos adultos, dos niños y un adulto en una silla, en un coche de movilidad personal. Claro, observo y veo que él tenía como una especie de en el pie, una lesión en el pie. Por lo tanto, ha optado, probablemente tiene dificultad para caminar, ha optado por comprarse un coche de eso o alquilarlo. Bien, perfecto, todo eso es correcto. ¿Qué ocurre? El hecho de que esta persona en ese momento esté lesionada, lo que le impide desplazarse, convierta ese vehículo de movilidad personal en un vehículo específico, concreto, para personas con una discapacidad permanente. No, no. Sigue siendo un vehículo de movilidad personal. ¿Dónde quiero llegar? Que al seguir siendo un vehículo de movilidad personal, no pueden ir por las aceras, no pueden ir por las zonas peatonales. No pueden ir por autopistas, no pueden ir por autovías, no pueden ir por vías interurbanas. Tienen que ir por las calzadas. Si existen carriles señalizados para ello, tienen que hacerlo. Pero es que lo mismo hablo de esta persona ya mayor. Obviamente hay algunas cuestas que ya le supone mucho esfuerzo hacerlas y optan por comprarse eso, y que es perfectamente lícito, adecuado y correcto. Pero mire, luego le digo que por las zonas peatonales usted no es un peatón ya, eso es un vehículo. Y como vehículo no pueden ir por las zonas peatonales. De eso tenemos que tomar conciencia de esto. Sin embargo, es que no sé, porque yo sé de grandes ciudades que han hecho pues sus reglamentos, que no coinciden. Esto es otro problema, el hecho de que haya quedado pues un vacío un poco Sí, con donde la los ayuntamientos normativa local legislan, no se sí, ajusta a y la de claro, tráfico, ¿no? no, sí se tiene que ajustar. Lo que pasa es que la normativa de tráfico te da una serie de bases, ¿no? Y luego los ayuntamientos son los que deciden. Ah, Ellos vale. no pueden legislar en contra, deciden por qué vías pueden circular los usuarios en su... O sea, marcan un poco el camino.
Claro, quien regula la circulación en las vías urbanas son los ayuntamientos. O sea, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Con esto es todo, esta invasión de estos vehículos nuevos de movilidad personal, pues muchos ayuntamientos no han legislado nada, no han legislado. Sin embargo, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, hay, por ejemplo, que hay determinados patinetes que sí les permiten ir por determinadas calles, carriles especiales para bicis y patinetes. Sí, los ayuntamientos de las grandes ciudades, Valencia, Madrid, Barcelona, han legislado y lo tienen. Y ahí, pues me imagino que muchos ayuntamientos están recogiendo esas normas. Pero lo que me sorprende, y eso a mí, pues sí que me resulta un poco chocante, que volvamos a hacer esto, donde tengamos una disparidad de criterios, fundamentalmente en cuanto a los lugares, que eso es lícito. Si un ayuntamiento puede decir, aquí, en mi tierra, en mis calles, en mi zona, pueden ir los patinetes por donde quiera. Pueden ir, circular libremente. ¿Lo puede hacer? Pues sí, porque ellos son los que ordenan el tráfico. Lo lógico es que se acomoden a una norma que sea lo más parecida posible en todo el territorio. Porque claro, yo no conozco a mucha gente que vaya a una ciudad y pregunte en el ayuntamiento por el reglamento de esto para yo, que es que vengo en una bicicleta o vengo en un ciclomotor y quiero. Eso es complicado, ¿no? Por lo tanto, deberíamos hacerlo fácil para el usuario. De tal manera, hay unas zonas que están claras. Sin embargo, por ejemplo, eso, ¿por dónde puede circular por una acera? Si el ayuntamiento lo señaliza. Puede ir, por ejemplo, por las calles peatonales, aquí en el puerto que tenemos muchas, pues si el ayuntamiento lo autoriza, pero si no hay señal que así lo diga, totalmente prohibido, porque se aplica la norma general de la Dirección General de Tráfico. Mientras no hayan señales, esto les costaría a los ayuntamientos tener que señalizar carriles para estos vehículos. Lo que implica, visto como están muchas de nuestros pueblos, ¿no? Muchas de nuestras ciudades, una complejidad, ¿no? Por lo tanto, el usuario también debe saber que si no hay señal que te habilite, que te permita, que te indique que puedes circular, las zonas peatonales están totalmente fuera del ámbito que esos vehículos pueden utilizar. Pues la verdad que es interesante todo lo que nos está contando Pedro Fuentes, técnico en seguridad vial. Antes que nada, pues la seguridad de todos, ¿no? Que es lo más importante y mirar para todos lados, como digo yo, para todos los sentidos, ¿no? Sí, y aparte de la precaución, yo insisto siempre en lo mismo, es el conocimiento, porque el problema es que cuando no adquirimos el conocimiento que hay, el conocimiento de la norma, pues muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo, porque lo he visto hacer, veo que lo hacen otros, es lo normal. Eso puede llevarnos luego, en caso de problemas, a enfrentamientos, choques absurdos que se encaran, que se enfrentan sin ningún tipo de necesidad. Por eso es importante que tú lo sepas. Una vez lo sabes, si te cogen cometiendo una infracción, la asumes con mayor naturalidad. Joder, te cogieron, pues ya está. Claro. Pero cuando se desconoce, dicen, bueno, esto yo lo he visto hacer en todos sitios y no, ahora a mí es al único que me van a... Y por eso la norma está, usted la conoce, actúa en consecuencia. Y si no es así, pues recibirá las denuncias que correspondan a la infracción que usted comete. Pero eres consciente de que lo estás cometiendo. ¿Sabes? Pues yo creo que más claro al agua, como dice aquel, ¿no? El mensaje directo y para que todos nos lo mentalicemos, que no hay que meter la pata porque luego llega el momento de las lamentaciones. Ay, yo no lo sabía, yo pensé que esto era así porque lo he visto. Y al final, pues mira, estás jugándote la vida, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Y la de los que están a tu alrededor en un momento dado, claro que sí. Pues Pedro, llegamos al final del programa del día de hoy, muy interesante este tema y te espero en las próximas citas para seguir profundizando en más temas de seguridad vial. Gracias como siempre a Pedro Fuentes, muchos años ahí en la autoescuela El Tejar, un hombre de Los Realejos, un hombre del puerto, un hombre del valle, del norte, como solemos decir. Sí, señor. Sí.
Pues muchas gracias, Bueno, cuídate, hasta la próxima, que tengas muchísimas gracias a ti. un buen día, ¿eh? Gracias. Gracias. Y ustedes, amigos oyentes, no se nos marchen, que enseguida estamos con otros temas de la actualidad aquí en Radio Realejos y en este programa del día de hoy.